Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. que el alma de Elena y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Que el alma de Elena y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Cuarto misterio glorioso, la asunción de la Virgen al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. que el alma de Elena y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como Reina y Señora de todo lo creado. Ave, Ave María, Ave, Ave, Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, que el alma de Elena y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ave, Ave María. Ave, Ave, Ave María. Por las benditas almas del purgatorio, especialmente por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este momento, en este día, transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón,
Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, gloria de los fieles y vida de los justos, que nos has redimido por la muerte y resurrección de tu Hijo, ten piedad de nuestra hermana Elena y de todas las personas que perecieron en esa terrible tragedia del 11 de septiembre, y condúcelos a la alegría de la felicidad eterna, pues creyeron en el misterio de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto
y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. Esto es lo que atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. Entre ellos andabais también vosotros cuando vivíais de esa manera. Ahora, en cambio, deshaceos también vosotros de todo eso: ira, coraje, maldad, calumnias y groserías, fuera de vuestra boca. No os mintáis unos a otros. Os habéis despojado del hombre viejo con sus obras, y os habéis revestido de la nueva condición que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno con todos. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Amén. Hermanos, los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Alegraos y saltad de gozo, dice el Señor, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay de vosotros, el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vívela, conócela, hasta parte de tu oración. Esta palabra de vida, vívela desde tu corazón. Vívela. En este miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario, la palabra de Dios viene en nuestro rescate para darle un sentido a este día, que como todos recordamos, fue, yo diría, totalmente artífice de la realidad en que vivimos. Yo no creo que haya duda en la mente de nadie que todo lo que es Oriente y Occidente se divide en un antes de y después de. Usted hoy va a un aeropuerto y no importa dónde esté, te das cuenta de cómo cambió el mundo. Yo me acuerdo cuando yo llegaba al aeropuerto 15 minutos antes y a veces me abrían la puerta. Hoy hay que llegar tranquilamente 2 horas y cuidado. Si hay alguna cosilla que la gente crea que es un poco anormal, una fila te puede tomar 3 horas. Y todo eso por algo que sucedió un 11 de septiembre. El mundo, por lo tanto, es antes del 11 de septiembre y después del 11 de septiembre. Para mí es un día también muy memorable porque un 11 de septiembre también transita mi mamá hacia Dios. Y hoy comienza la lectura, que es lectura continuada de la carta de Pablo a los Colosenses, diciendo: buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Y yo me pregunto si uno verdaderamente cree en esto. Y yo creo que todos nosotros, de una manera u otra, hemos tenido una experiencia de la muerte. La muerte es una experiencia muy desgarradora, una experiencia muy desconsoladora,
y que muchas veces no tiene ninguna explicación. Nosotros tenemos una reciente como puede ser la de Miosotti, como estos hermanos, ellos están viniendo aquí, la esposa del nene, que han desaparecido y no se encuentran, es muy posible que estén muertos también. Y todos los días, ayer anoche, 2 personas, una padre, mire, acaban de encontrarle a mi hermana cáncer en el páncreas, y otra señora de la parroquia acaban de encontrarle a mi hermana cáncer en la sangre, que es leucemia. O sea, todos los días. Entonces yo digo, aquí hay algo que como que no está funcionando, porque todo esto usted lo puede ver como casualidad, cosas que pasan, o un mensaje para mí, que yo no soy inmortal, o sea, yo me voy a morir. Y todo, cuando a mí me dicen que fulano se murió, una cosa como Miosotti, si yo soy cristiano, verdaderamente serio, no eso de que yo soy cristiano, cristiano. El cristiano es una persona que sin ser una persona depresiva ni negativa, es una persona muy reflexiva. Y todo lo va, como yo diría, como si fuera una licuadora, usted echa ingredientes para sacar algo, ¿no? Una batida o algo. O sea, yo tomo esto, mira, está pasando esto, ha pasado aquello, se me murió mi madre un 11 de septiembre. ¿Y qué yo he hecho con todo eso? O sea, situaciones como la de Venezuela, todas estas cosas. Entonces, o yo me vuelvo insensible, que a mí prácticamente me resbala todo esto. Bueno, eso pasa, otra vez, siempre ha pasado. Bueno, sí, siempre ha pasado, pero para el cristiano siempre ha tenido una revelación. De hecho, lo decía anoche, y hay un refrán muy viejo, pero muy sabio: cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. ¿Qué te están diciendo? Que hoy es él, mañana eres tú. Y que yo me llevo, porque nada de lo que hay aquí yo me lo voy a llevar. Por eso es que Pablo, este es un Pablo viejo ya, esas cartas a los Colosenses, y es un Pablo ya bastante viejo. Bueno, de hecho dice, estoy encadenado. Ya estamos, un Pablo ya en las últimas, un Pablo que ha vivido, un Pablo que ha visto, un Pablo que ha caminado el mundo conocido, que ha tenido naufragio, que le han dado golpes, que ha estado hambriento. O sea, un Pablo que está curtido, pero un Pablo que por todas estas circunstancias es más sabio. Por eso escribe esto. No es un hombre negativo, un hombre depresivo, un hombre amargado, no, sino que esto le ha dado una sabiduría para enfocar la vida desde otra perspectiva. Por eso le dice a los colosenses, miren, ustedes ya murieron a una persona que tiene unas cualidades. Es impresionante, dice, ustedes ya le dieron muerte a todo lo terreno que había en ustedes, a la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia, la avaricia, que es una idolatría. Esto que trae la ira de Dios sobre ustedes. Entre esa gente estaban ustedes cuando vivían de esa manera. Ahora, en cambio, ustedes se deshicieron de eso, de toda ira, coraje, maldad, calumnia, grosería, todo eso que está fuera de ustedes. Y ustedes ahora se han despojado del hombre viejo con sus obras, y ustedes se han revestido de la nueva condición que mediante el conocimiento, qué lindo, que se va renovando imagen de su Creador, donde allí no hay diferencia, donde no hay griego, ni judío, ni circunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo, que lo es todo en todo. O sea, ya usted es otra persona. Y esa persona nueva, ese cristiano, ese hombre y mujer que nacen a otra realidad, va como viendo todo lo que está pasando en el mundo, socialmente, en mi familia, con mi persona, y uno empieza a poner eso donde va. Entonces no hay casualidades, esto no es casualidad, mira, esto es lo que yo creo que en este momento, por ejemplo, está haciendo Ernie. Tiene que estar haciéndolo, si no se va a volver loco. Él tiene que buscar la manera, y creo que lo está haciendo, de poner aquí con sus hijos. Tiene que darle sentido a una vida que ha cambiado radicalmente. Este hombre, cuando se mira al lado, yo bien estoy seguro que de vez en cuando va a tocar a su mujer que no está ahí. Mi hermana me decía, mi Willy, mami está tan presente que yo a veces llamo a casa, marco el teléfono
y mami no está ahí. Pero son realidades que usted puede, yo no quiero pensar en eso. No, pero es que usted tiene que pensar en eso. No para uno estar, no es para que yo todos los días esté que me voy a morir y con una depresión porque me voy a morir, pero con la realidad de que si yo me voy a morir, que yo no creo que aquí nadie dude de eso, yo tengo que ir planificando ese momento a todo nivel, económico, familiar, todo. Yo no puedo dejar cabos desatados aquí, porque es aquí donde hay que hacerlo. ¿Cómo? Buscando la interpretación de todos los acontecimientos que han acontecido en mi vida, porque yo estoy en esta tierra por alguna razón. Usted nació en Puerto Rico, usted pudo haber nacido en Perú. Usted tuvo esta mamá y este papá y usted pudo haber tenido otra mamá y otro papá. Pero todavía usted entiende por qué esto es así. Porque todo esto tiene que tener una razón de ser en mi vida. Si no, esto, señores, es un desastre. Por eso es que Jean-Paul Sartre, que alguna gente dice que al final de su vida pidió un sacerdote para confesarse, hizo mucho daño porque toda esta corriente que ya llegó a su cúspide con un paganismo en el que estamos viviendo, pero esto empezó en los años 40 y pico, 50 y pico, con este hombre, que gran filósofo, en el mundo de la filosofía, es un gran filósofo, Jean-Paul Sartre, y tiene una filosofía nihilista, y él dice que la vida es tan absurda, porque es deprimente, o sea, es horrible, que él dice que cuando uno llega a conocer lo que es la vida, uno tiene dos cosas, el vómito y el suicidio. Y fíjense que no está muy lejos, porque hay una epidemia de suicidios. Y lo más triste es que es esa epidemia entre niños jovencitos de 20 y pico de años. Yo, que se lo digo que hace unos días, estuve ahora leyendo el libro de una señora, de una doctora, ya la hablé, venezolana, un testimonio muy lindo. Quiero invitarla a la convivencia porque verdaderamente es impresionante. Pero ella, aparte de todo esto, que quiero hablar con matrimonio, los jóvenes, porque ella es doctora en psicología, especialista en adolescentes. Y ella me decía, Padre Willy, yo no creo que esa mujer tenga más de 40 y pico de años, una mujer joven, muy bonita. Yo se los dije. Dice, yo estoy oyendo en los jóvenes, Padre Willy, cosas que yo jamás en mi vida pensé oír. Entonces dice, especialmente un nihilismo, un deseo de morirse, una tendencia al suicidio. Entonces, aquí hay algo que no está funcionando. Y a los mismos cristianos, nuestras actitudes, nuestras incertidumbres, nuestra desconfianza en la acción de Dios. Nosotros verdaderamente decimos que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios cuando te dice que Dios es providente, por ejemplo. Que Dios lo perdona. ¿Cuánta gente se confiesa 20 veces de lo mismo? No porque lo haya repetido, porque no se perdona a sí mismo. Entonces, yo creo, la vida mía con todo lo que tiene que tener algún sentido cuando se pone en Cristo. Todo lo que hay en nuestra familia, en mi persona, en mi realidad, en Puerto Rico, donde sea. Nosotros no podemos seguir viviendo así con el mundo de la, y como, no, porque tarde o temprano nos tenemos que encarar con realidades que son muy duras y cortantes y que si yo no las pongo en Cristo, me acaban. Por eso yo entiendo que todos estos vicios que nos están consumiendo no se van a ir. No se van a ir. Yo hablaba con una persona que está consumiendo cannabis, ¿no? Y yo le dije, mira, tengo confianza. Y, ¿tú tienes alguna enfermedad? Y dice, no, yo no tengo ninguna enfermedad crónica, ni cáncer, ni nada. Pero yo le dije a mi doctor, y él me lo recetó porque, oigan esto, yo no puedo con mi vida. Digo, ¿cómo? Dice, no, yo no puedo con mi vida. Y yo necesito, cuando llego a mi casa,
sentarme, coger un pitillo de marihuana y fumármelo para yo sentirme relax. Y yo le hice una pregunta, ¿tú eres cristiano? Sí, yo voy a misa. Y digo, ¿y tú comulgas? Si yo comulgo, Padre Willy. Pero Cristo no es suficiente para relajarme. Yo necesito otro Cristo que se llama marihuana. Persona muy buena, no puede con su vida. Ha tenido muchos percances, pero no ha podido ponerlos. No ha podido. No ha podido colocar la pieza donde va. Yo no sé si ustedes alguna vez han jugado ajedrez. A mí me encanta el ajedrez, lo que pasa es que no tengo ya la paciencia para jugarlo, porque es un juego que necesita mucha paciencia y mucho discernimiento, porque una pieza es jaque mate, ¿no? Pero la belleza, yo lo jugué en un tiempo dado, la belleza del ajedrez es poner la pieza donde va. Por eso una movida puede tomar 1 hora. Por eso usted ve que cuando usted está en un tablero de ajedrez, tengo uno de mis sobrinos nietos, es fantástico, un niñito, tiene 11 años y ya lo ha llevado a competencias en la Florida. Tiene una capacidad para el ajedrez y lo están promoviendo, Keith. Y él es que él lo lleva, ¿no? El muchachito que tiene eso, ¿no? Entonces él me decía, tío, es que, y explicando, dice, es que esto toma tiempo. Esto toma tiempo. Claro, pero vivimos con esta prisa y corre para aquí, corre para allá, hasta que un día nos mete un fuetazo de eso y usted no sabe qué va a hacer con esto. Que ahí donde entra la iglesia, entran los sacramentos, todo esto que nosotros llamamos religión, es para esto. La religión tiene un propósito, que yo le pueda dar sentido a lo que muchas veces humanamente no lo tiene, entre ellos la muerte. ¿Ustedes se han puesto a pensar lo que pasó en Nueva York un 11 de septiembre? Yo tengo un montón de amigos de Nueva York que viven ahí. Yo estaba aquí, yo estaba allá. Y me decía, mira Willy, esto era una nube de humo, es que aquí no se veía, esto era impresionante. Y Nueva York, la manzana, se convirtió en nada. Las Torres Gemelas, que en un momento dado ya no era el Empire State, el símbolo de la ciudad de Nueva York eran las Torres Gemelas. 20 veces yo pasé por las Torres Gemelas, estaban allí y ya no están. Pero no es eso, es la discoteca de los gays en Orlando y es el concierto que balacearon en París. Los que, yo creo que cada vez que el grupo va conmigo a Tierra Santa, yo siempre, los que están cerca, ¿no? Están cerca, en el aeropuerto de Tel Aviv, Ben Gurión, donde están las maletas. Lo que pasa es que la gente, como todo el mundo está, llegamos, pero la gente no se fija, pero hay una placa. Claro, cuando hicieron el aeropuerto nuevo, eso lo dejaron, pero no se ve tanto como antes, pero está ahí, hay una placa. Y la placa reconociendo al grupo de puertorriqueños. Yo me acuerdo de eso como si fuera ahora, porque yo tenía un compañero de San Orlando Marrero, que estudiaba conmigo en Roma, y el grupo de peregrinos puertorriqueños que iban a Roma y después iban para Tierra Santa. Ahí estaban sus papás. Y entonces, en aquel tiempo tú podías cambiar pasaje, no había nada, porque ahora te cobran hasta por respirar en el avión. Entonces, ellos fueron 2 días, paraban 2 días, pero como él estaba ahí, le dijo, ay papi, ¿cómo tú te vas a quedar 2 días aquí? Quédate unos 4 o 5 días que yo te muestro Roma, yo estoy aquí. Y tanto le digo, ok, nos quedamos. Se salvaron porque ese grupo de puertorriqueños fue lo que siguieron a Israel y cuando estaban en el aeropuerto, 4 terroristas abrieron un fuego y aquello fue horrible. De hecho, yo me acuerdo estar en Roma, yo estaba en Roma y ponían los noticieros y no se me olvida la imagen de había un niño en un cochecito así y se veía el pedacito aquí porque no había cabeza. O sea,
acabaron. Imagínate tú, todo el mundo recogiendo las maletas y que salgan, eran japoneses, de un grupo terrorista. Y acabaron, mataron a todo el mundo. ¿Quién se acuerda de eso? Pero es que eso todos los días. ¿Quieren que le diga algo? Él está ahí atrás. Con tu permiso se lo voy a decir. Esto fue, ¿cuándo fue? Hace 4 días, ¿no? Rafi iba con su esposa, pero habían llevado a la niña a una cuestión de unas universidades, aquí en un hotel que venía a las universidades que los niños fueron, y como tienen los 2 carros, ella se fue, Lili, con la niña, y él viene detrás, y paran en una luz roja. Dice que él para, y de pronto está Lili, está un carro, él detrás, o sea, vienen para acá o van para su casa, y de pronto se para este inmenso truck blanco y bajan 3 hombres con escopetas a balacear el carro que está frente a Lili. Y dice, hablen con ellos. Dice Lili, padre, yo como madre me tiene encima de mi hija. Entonces no puede salir. Entonces está viendo como los balacea. Está él aquí y él ve el carro de su mujer. No puede llegar hasta ahí. Y se veían todos, era de noche, porque era con shotguns, eso, ¿no? Esa, bum, ba, ba, bum, ba. Dice que lo que rociaron aquel carro está ahí. Hable con él. Lo que pasa es que algunos de ustedes viven en el país. Yo estoy convencido. Usted me dice, ay, usted es muy serio. No, yo no soy serio. Es que cuando él me dijo a mí eso, podíamos estar celebrando el funeral de Rafi, su hija y su esposa. Señores, wake up. O sea, esto no es casualidad, esto es una realidad que está pasando en Puerto Rico y que pasa aquí, que pasa allá, porque vivimos en un mundo muy vulnerable, donde en cualquier momento un loco saca un revólver, una escopeta, pero si usted lo oye todos los días, en Texas, en Nueva York, en Estambul, es horrible. ¿Qué nos está diciendo Dios? Cuidado, esto es muy frágil. Ustedes no se van a quedar aquí. Tienen que buscar la manera de poner sus cosas donde van. Y donde van tiene que ver conmigo. Usted no puede estar aquí con cabos desatados, con problemas de gente que tiene un jaleo en su vida. No, porque esto nos vamos. Y es muy triste porque cuando a mí me llaman y yo veo una persona, padre, que venga, no sé qué cosa. Primeramente a veces te llaman cuando ya la persona está en coma, entonces todos los sacramentos hay que darlos bajo condición. Cuando a mí me llaman y una persona está en coma, pues digo, yo te voy a dar la solución bajo la condición de que esté arrepentido. Y si no está arrepentido. Porque a veces no quieren llamar a cura para que el enfermo no se asuste. Se asuste. Se va a asustar cuando esté delante de Dios con todo lo que tiene arriba. No sea tonto, por amor de Dios, prepárelo. En vez de estar con la tontería de que se va a asustar cuando ve el cura, prepare para que llegue el cura. Pero no, estamos en la cuestión. ¿Cuántas veces yo le pregunto, ¿usted ha recibido la unción de los enfermos? No. ¿Cuándo va a esperar? Cuando esté en intensivo con 4 tubos. Pero ve, es que no cae, no está en el lugar. Y yo creo que todas estas cosas que pasan, uno dice, bueno, ¿y cuándo me va a tocar? Yo mismo, a mí se me han muerto un montón de compañeros ya. Yo estoy en fila, eso es inevitable, yo solo lo puedo evitar. Y cuando me toque a mí, ¿dónde, cómo va a ser? No sé. Pero que yo me voy a morir, eso no, es que eso no hay duda de eso. ¿Cómo será? ¿Será rápido? ¿Será? No sé. Porque todo el mundo, ¿cómo empezó con el cáncer? Yo hice así, tenía una bolita aquí, una bolita. ¿Ustedes no se acuerdan de nuestro querido chef? Yo me acuerdo cuando empezó. Bueno, y se lo comió. Aquí hay un montón de historias.
pero montones. Pero entonces, ¿qué pasa? El mismo subconsciente dice, no pienses en eso, no pienses en eso. Claro, yo no puedo estar todos los días pensando en eso porque me deprimo. Pero tampoco yo puedo decir, bueno, yo no quiero pensar en eso. Bueno, por eso eres una persona superficial, una persona que no tiene las cosas al día y que va pasando la vida, te va pasando por delante y tú sigues viviendo como vives. Porque tú te vas a poner viejo, tú te vas a enfermar y tú te vas a morir. Y todos los cachivaches que uno tiene se van a quedar aquí. Si hay algo que es deprimente, ver cuando la gente se muere y la gente va a la casa, los hijos, lo que dice, ay, mira que mami tenía porquerías. Regala eso. Eso lo he visto yo y lo he oído yo. Ay, pero no, hombre, no, que voy a ponerme yo esa viejera. Por lo tanto, usted tiene que hacer unos ajustes. Yo no puedo, como le digo yo a los papás a veces, mira, ya tú terminaste con tus hijos, ya todos tienen su educación y están casados. Ahora vivan ustedes. No siguen viviendo la vida de sus hijos. Pero si ya mis hijos están casados, yo les doy una educación y están trabajando. Pues ahora me toca a mí con mi esposa, que Dios ha sido tan bueno que me ha dado este tiempo para que nosotros lo disfrutemos. Nos entraron los nietos. Y si le dan vida eterna, seguirán entonces buscando bisnietos. Porque la gente no sabe vivir. Y yo lo digo y lo creo firmemente, usted se muere como usted vive. No falla, usted muere como usted vive. Usted vivió en guerra, usted muere en guerra. Usted vivió en paz, usted murió en paz. Es que no va a ser el final diferente a lo que empezó esto. Esto empezó bien, termina bien. Con sus ups and downs, con sus cosas, pero no tiene. Entonces, hoy, 11 de septiembre, bueno, imagínate tú, el día mío, cuando yo me acuerdo que mami falleció como era por la madrugada del 11, Alina estaba con ella, 11 de septiembre, imagínate tú, y estaba tan cerquita del 11 de septiembre, mira, para que no se me olvide. Y el 11 de septiembre es horrible. Pero después del 11 de septiembre, ¿cuántas cosas no han pasado? ¿Cuánta gente no ha muerto en tiroteos y en cosas? Yo sí fue ayer, que yo tuve que ir a San. A mí no me gusta ir mucho, pero tuve que ir a buscar agua y fui con Lucy. Y en un momento dado, miren, cogí miedo porque cuando estábamos ahí, le dije, ¿quieres tomar algo? Y ahí donde se compra la pizza, había un revolú de gente, entonces las empleadas gritando, no malo, pero oye, tenían una cosa, y había tanto revolú que en un momento, se los digo aquí en familia, yo dije, mira, me erizo, digo, Dios mío, y saqué a alguien, saca un rifle, porque era un ambiente que había, y saqué un loco. Esto es una masacre, porque era como un revolú de cosas que había, digo, y saqué un loco de esto. Porque tú no sabes. Miren un tráfico, pregúntale a Rafi, dígale a Rafi que se los cuente como él me lo contó. Yo estaba boquiabierto. Él está todavía con su mujer en shock, porque yo se lo digo desde aquí, a él le regalaron tiempo. Porque según él, la balacera era, me estaba diciendo Lili, porque estaban los dos, dice Lili, claro, como madre al fin se tiró encima de su hija, cuidando el cachorro, ¿no? Dice padre Willy, yo sentía el calor de la balacera porque era encima de mí. Y no era una pistolita, eran shotguns, pero eran 3 personas tiroteando un carro. Dice ella, yo sentía el calor de la pólvora. Dice, y yo le decía, Dios mío, cuídanos. Dice, yo sentía como una pared que había entre nosotros. Digo, mija, tú ángel de la guardia que Dios te lo puso. Pero yo creo que ahora Rafi y Lili tienen más responsabilidad que nunca, porque por menos que esto hay gente que está muerta.
y no hay nada gratis. Si hay una balacera y mató a 4 y no me mató a mí, es porque algo Dios sabe que yo no sé. Entonces me toca a mí decir, ¿y por qué a mí no y a otros sí? Y esto es cosa que uno tiene que, como cristiano, pensar. Porque hay gente que ha tenido 20 accidentes y nunca se ha muerto, y a Miosotti la mató. El hombre que le dio a Miosotti no se murió. El borracho no se murió. Creo que no tuvo grandes cosas. Y era soltero y se muere la madre con 3 niños. Es que para sentarse y decir, ilumíname porque no entiendo esto, porque voy a ser bien cruel. Mire, de 28 es el que se tiene que haber morir, deja a la madre con 3 hijos. Humanamente, ¿ustedes no creen que es lo más lógico? Este de 28 años, mira, un muchacho que entró al cielo y más o menos. Pero ¿por qué fue lo que no es lógico? ¿Pero qué le digo a usted que Dios es lógico? Porque la cruz no tiene lógica. Yo siempre he dicho, ¿y por qué a Cristo no le dieron una puñalada? ¿Por qué Cristo tiene que pasar casi 72 horas y golpes y puñetazos y escupitajos? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí es donde uno tiene que sentarse con Dios. Y como dice por ahí un programa que tenía alguien, darle casco al tema. Por eso uno es cristiano. El cristiano trata de interpretar la realidad humana desde otra perspectiva. Esto no es cuestión de un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Por eso es que está el Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría y fortaleza. Para que yo pueda ver todo esto, tratar de verlo desde una perspectiva que no es la mía, que es de Dios, y seguir viviendo con ilusión y optimismo. Imagínate tú. Es donde entra la oración, es donde entra la Eucaristía. Todo lo que nos dejaron tiene un propósito. No es comulgar, pues, no, se comulga porque al tener a Cristo dentro, yo tengo su presencia. Una presencia sacramental, pero es una presencia real. Y con Cristo en mí, yo puedo entonces, en el Padre y el Hijo, que están unidos, pues está Cristo, está el Padre, y desde esa presencia trinitaria, yo poder ver algo de cómo Dios mira este mundo. Porque yo me imagino como Dios mira para que dice, ¿y esta gente qué le pasó? Porque si no, hermano, la náusea y el suicidio. Por eso es que la iglesia ahora, antiguamente no se le daba entierro a una persona suicida, estaba prohibido, los suicidas no se enterraban en Camposanto. Por eso es que la tragedia de Hamlet tiene un tantrum porque Margarita no la quieren enterrar. Entonces, porque Margarita se suicida. ¿Se acuerdan de la tragedia de Hamlet? Y hoy en día, por los avances, se sabe que una persona suicida no estaba en sus cabales, porque hay un instinto del ser humano de sobrevivencia. Todo el mundo, nadie quiere morirse. El viejito de 105 años sigue yendo al médico. ¿Entiendes? O sea, y cuidado que se sabe más bien la cita que uno mismo. Porque nadie quiere que se le muere el padre, ni la madre, ni el hijo. Pero son cosas que son tan parte de como que yo estoy aquí. Entonces yo, si soy cristiano, yo tengo que decir, bueno, Señor, ayúdame a buscar los bienes de ahí arriba. ¿Qué significa esto? Usted tiene que subir un poquito de este mundo terrenal donde las cosas se ven de una otra manera. O sea, eso de trabaja, duerme, reproduce, trabaja, comer y dormir. No, hermano, nosotros no somos animales. A nosotros se nos dio una capacidad para subir. Y me encanta. Si ustedes verdaderamente han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Y aspiren a los bienes de allá arriba, no a los de la tierra. Así comienza el capítulo 5 de la carta a los Colosenses. Pedí, Señor, que yo no me terrenice.
que el mundo de hoy no nos deja, no quiere que subamos. Entonces los celulares, eso, no nos dejan vivir. Yo no sé lo que vamos a hacer con eso y lo que viene detrás. Nuestros niños están enviciados con esto. Y usted, fíjese, y hasta la misma, préstame el tuyo. Fíjate que lo tiene al lado de él. La misma actitud que usted asume. Hay gente que está constantemente durante el día, y nuestros muchachitos, los nenes pequeñitos, es una cosa, y por eso tenemos un cielo lleno de estrellas y nadie mira para arriba, porque vamos a buscar las estrellas en el celular. Y nunca, por muy bonito que tengas el celular y por muy exclusivo y por muy lo que sea, nunca vas a tener la belleza en una pantalla cuando tú lo tienes fuera, porque cuando no había electricidad, ustedes se acuerdan que tuvimos una película aquí que se acuerdan que era la cabaña. ¿Se acuerdan cuando yo les dije apaguen las luces? Y digo, miren para arriba, y todo el mundo dice, porque nunca miramos para arriba. Y aquel cielo precioso que parecía una gargantilla de diamante. Nadie mira para arriba, nadie mira un atardecer, porque estamos mirando el maldito celular, y es a propósito, nos metieron y nos encasillaron para que mire para abajo. Y no nos damos cuenta, porque hay alguien detrás de todo esto que no quiere que yo mire para arriba. Porque como él no vive arriba, él vive abajo. Miren para abajo, miren para abajo. Entonces, claro, por eso tú ves que esto es un tema muy lindo, por eso es que no hay creatividad. Hermano, miren la música que nosotros tenemos. Se quedó con esto. Donde quiera, ya no, tú no vas a donde vayas. Ya los países que tenían una cumbia, no, todo es el reggaetón malvado ese. Ha tumbado la salsa, ha tumbado el tango, ha tumbado el merengue. Acabó. Entonces, yo digo, entonces, tú sabes lo que es que después de haber bailado un tango, un cha-cha-cha, una rumba, una danza, que estemos bailando el perreo. O sea, pero ¿por qué? Porque ya no miramos para arriba. Ya no hay poetas. Ya no hay, lo vamos a ver ahora. ¿Desde cuándo en Puerto Rico, no soy Puerto Rico, desde cuándo no hay un villancico bonito de Navidad? El último fue el burrito sabanero. Después de eso, todo es que, claro, pero ¿de dónde lo vamos a sacar si lo miramos para arriba? Y todo esto tiene que ver con el mismo tema. Como ya las cosas no se saben lo que es esencial, entonces todo el mundo está mirando para abajo, nos embrutecemos, la gente está llena de pincho. El otro día una muchacha me estaba atendiendo, Alina es tremenda, mi hermana, yo la quiero tanto porque ella me ayuda, porque ella tenía una pantalla, pero era grandecita. Entonces ya yo estaba, porque ya 3 veces le digo, perdón, porque es que no le entendía. Entonces mi hermana, ella sabía que yo le iba a decir algo. Porque yo estaba, entonces mi hermana dijo, espérate, Willy, eso le voy a preguntar. Atendiendo a un público con una cosa que es totalmente inaudita, porque la lengua no es para que usted tenga un tareco metido en la lengua. Que además, eso tiene que haber dolido extremadamente. Además, la lengua
recoge las bacterias, por eso usted tiene que cepillarse la lengua, porque todo eso blanco son bacterias. Por eso cuando teníamos papás que se interesaban en nuestra salud, decía, lávate los dientes y cepíllate la lengua. Cuando te metes un coso ahí, es un hueco que tienes ahí, por ahí están entrando las bacterias, normal. Pero no. Y les digo esto porque no estamos asimilando la realidad ni la muerte, ni la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no estamos así, no nos volvemos gente sabia. Y por eso ustedes ven que la gente está cometiendo unos errores tan grandes. No sabemos escoger pareja, no sabemos escoger vocaciones para vivir. Ustedes vayan a la universidad, gente. El otro día estaba con un grupo de jóvenes allá en Estados Unidos. Eran como 4 o 5 muchachones. Y ya digo, ¿y ustedes qué van a estudiar? No, nada, no sé. Uno de 21 años dice, yo lo que quiero es ser guagüero de UPS. No se rían, esto es serio. Fíjate que yo dije, ¿cómo? Guagüero de UPS. Unos padres que se han gastado un dineral en ese niño, un colegio católico carísimo. Y yo le digo, ¿y tú no puedes entonces traer un poquito de gerencia? No, yo quiero ser guagüero de UPS. Y yo le dije a los papás, ¿por qué se gastaron tanto dinero si lo que quiere ser es guagüero? Le hubieran mandado a un driving school y se acabó el problema. Pero es un muchacho que yo tengo mucho miedo, pero ese muchachito yo se lo dije a los padres, llévelo a un psicólogo, este niño yo lo veo con instinto suicida. No me gusta lo que hablé con él, no me gustó. Los padres en negación. No, eso son etapas. Etapas. Cuando se te mate, yo voy a ver. Y la madre es una psicóloga. Digo, esta gente está... Y ustedes ven lo que yo les digo, y porque lo tienes delante, pero no lo ven, hermano. Y esa es la cuestión. Hoy, 11 de septiembre, nosotros estamos recordando, porque recordar es vivir, realidades que son parte de la vida hoy del mundo en que vivimos. Porque allá está la zorra, y aquí... Porque este cuarto se alquila. Usted no se acuerda hace unos meses lo que pasó aquí. Pero entonces, yo no quiero hablar de eso. ¿Y de qué tú quieres hablar, papito? ¿De la inmortalidad del cangrejo? Usted tiene que aprender. ¿Qué pasa? Porque los pueblos que no aprenden de su historia la tienen que repetir. Y ya llevamos 2 guerras mundiales. Y últimamente se está cocinando la tercera. Y a la gente no le importa un comino. Y lo más triste es que somos cristianos. No, eso no puede ser. Mi vida, ¿cómo está su vida? ¿Qué usted tiene que resolver? Si usted se muriera hoy, si Dios se le apareciera ahora y dice, te quedan 4 horas. A las 12 te vengo a buscar. ¿Qué es lo que usted tiene que arreglar? Usted como Santo Domingo Sabio, esa historia tan bonita, el hijo espiritual de Don Bosco, que estaban jugando fútbol latino, balompié, y dijeron aquella forma, y si nos muriéramos hoy, yo voy a confesarme, yo voy para la capilla, y tú Domingo dices, yo me quedaría aquí jugando fútbol, porque eso es lo que Dios quiere que yo haga ahora. Hay gente que dice, yo me puedo morir en este momento porque yo estoy en paz con Dios y con todo el mundo, y conmigo. Yo estoy en paz conmigo, yo no tengo problema. Tendré que arrepentimiento, para ya yo me arrepentí y me perdonaron. Así que mira, yo no tengo complejo de culpa. Pero lamentablemente hay muchos católicos que no están en esa. Odios, resentimientos, cosas, porquerías de esas que nosotros tenemos. Sé claro, cuando viene el momento de la partida, si son esas muertes que empiezas a ver del otro lado, empiezan los gritos y los espantos. Y llámame al cura, y llámame al papa, y llámame al copón divino. No, hermano, eso no puede, porque eso no lo hace el cura, eso lo haces tú. Y yo hoy le doy gracias porque ustedes saben que fue Dios muy bueno. Eso es parte de muchas de las cosas que yo hago, porque yo estoy endeudado,
yo todavía estoy pagando, de las muchas cosas que estoy pagando es eso que Dios hizo conmigo, con mi madre, porque acuérdense que mi mamá muere en mi mes de vacaciones. O sea, yo no tuve que buscar cura. Imagínate tú, yo me tengo que ir un mes y a quién busco y cuestión. Y en ese momento yo no tenía a Ernesto, que siempre me ha ayudado. Y todo fue en el mes de agosto. Creo que fueron 2 días que yo estuve ausente. Todo cayó en su lugar. Y yo llegué a Miami, mami estaba en el hospital, salió, volvió a entrar, salió y volvió a entrar y ya no salió. Pero fue un mes que yo estuve con ella. El mes que mi madre se va, yo estuve con ella. Y fui parte de este proceso, y la ayudé, y me ayudé, y yo le doy gracias a Dios. Otro dice, ¿y por qué no te la mantuvo? Porque mi mamá también se tenía que ir. Bastante tiempo me la dio. Mi mamá se le murió su mamá con 4 años, así que imagínese usted. Pero Dios fue muy bueno. Que el extraño todos los días más. Ha sido un día hoy fuerte, pero Dios fue muy bueno. Y así con todo. Con mi papá. Yo pude ver a mi papá vivo. Y yo enterré a mi papá en un país que en aquel momento ir a Cuba era imposible. Y un día le hago la historia. Y yo, ¿cómo yo llegué a Cuba? Todavía yo digo, ¿cómo yo llegué a Cuba para ver a mi papá? Y él, que estaba casi comatoso, abrió los ojos. Y me dijo, ¿y tú qué haces aquí? Y yo, que yo estaba en Cancún y pasé por La Habana y vine a visitarte. Ay, qué bueno. Y yo tuve la gracia de decirle a mi papá, papi, yo te amo mucho, yo te quiero mucho. Y él me dijo, y yo también, hijo. Y volví a cerrar los ojos. Se murió, claro que se tenía que morir, pero son esos detallitos que Dios, o sea, yo no te puedo quitar esto, papito, como yo tampoco pude dejar de ir a la cruz, pero mira, yo te lo estoy haciendo mucho más fácil de lo que me tocó a mí. Pero usted tiene que poner estas cosas en perspectiva. Usted no puede decir, yo no quiero hablar de eso. Por eso eres hueco, por eso eres una persona insensible, por eso eres una persona superficial, porque tú nunca has cogido esto no para deprimirte, para darle sentido a tu vida y coger carácter cristiano. Para que usted sea una persona que usted pueda hablar de Dios porque usted ha visto a Dios en su vida. Allí donde la cosa parecía que no había luz, de pronto entra un rayo de luz que es Dios mismo. Pero esto hay que trabajarlo, papito, porque esto no se da gratis. Y esa es la idea. No es cuestión de que yo voy a la misa. Fui a misa el domingo, una misa rápida. No, con eso usted no va a nada. Eso no sirve, eso no va para ningún lado. Esto era para que nosotros pudiéramos vivir aquí con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Esa era la idea de la iglesia. Para que decía, sube tu vista, papito, súbela. Que todo no está aquí. Y eso es lo que la liturgia nos dice. Y el día histórico también. 11 de septiembre. Las Torres Gemelas, mi mamá, mi Osoti, la gente que se nos ha ido, el incidente de Rafi. Y tantas cosas que algunos de ustedes han pasado. Pero verán, en medio de todo esto es un Dios que sigue diciéndonos lo que le dijeron los ángeles a aquellas mujeres. Hermoso, lo vienen a buscar, pobrecita, ya vienen a buscar un muerto. Estas mujeres vienen a buscar un muerto. Dice, ¿por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Amén. Ponemos de pie para presentarle al Señor nuestras peticiones. Hermanos, oremos confiadamente a Dios, que resucitó a su Hijo al tercer día, y pidámosle por los vivos y difuntos, para que todos gocemos un día de su felicidad eterna. Por lo tanto, digamos con fe, Señor,
tú que eres la resurrección, apiádate de nosotros. Señor, tú que eres la resurrección, apiádate de nosotros. Para que Jesús resucitado conceda a nuestra hermana Elena y a todas las víctimas del 11 de septiembre gozar de la luz y de la vida verdadera, oremos al Señor. Señor, tú que eres la resurrección, Apiádate de nosotros. Para que el Señor en su misericordia perdone sus pecados y recompense sus fatigas, oremos al Señor. Señor, Tú que eres la resurrección, apiádate de nosotros. Para que los cristianos seamos testigos de la vida y la felicidad que Jesús nos ofrece, oremos al Señor. Señor, tú que eres la resurrección, apiádate de nosotros. Para que los enfermos, especialmente los que están terminando sus días en este mundo, experimenten la fortaleza de Dios, la ayuda de sus hermanos y la confianza plena en la misericordia de Dios, oremos al Señor. Señor, Tú que eres la resurrección, apiádate de nosotros. Para que nuestros familiares y amigos difuntos, los que encuentran la muerte de manera violenta y los que mueren en los hospitales, disfruten del reino de los cielos e intercedan por los que aún peregrinamos en el mundo, roguemos al Señor. Señor, tú que eres la resurrección, apiádate de nosotros. Para que la esperanza guíe nuestro peregrinar por esta vida y para que un día disfrutemos de la armonía y el amor que reinan en la casa del Padre, oremos al Señor. Señor, tú que eres la resurrección, apiádate de nosotros. Por la salud de Margarita Moure, Denis Negrón, Joniel Dilán, Shalom Ruiz. Por una intención especial de Hilda Michelle Pacheco, Giancarlos Crespo, Álvarez Feliciano, Tur Alicea, Manuel Álvarez, y en acción de gracias del primer añito de vida de Amira Teresa Aguiló Ortiz, roguemos al Señor. Señor, tú que eres la resurrección, apiádate de nosotros. Por el eterno descanso de Elena Moredo, Rosa Amundo, Flor Figueroa, Carmen Hilda Marrero, Gretchen Burgos Sanabria, Isamir Vázquez, Berta Luis Caballero, Luis Alfredo Alvarado, Frank Fernández y Víctor Galán Álvarez, roguemos al Señor. Señor, tú que eres la resurrección, Apiádate de nosotros. Escúchase, Señor, nuestra oración, y ya que confiamos en tu misericordia, haz que vivamos abandonados en tus manos de Padre, y que un día cantemos tu gloria con María y todos los santos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, Señor, te pedimos que bendigas esta ofrenda, que sea para tu mayor honor y gloria y beneficio de todos los que la damos, con fe y generosidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Recibe con bondad, Señor, los dones que te ofrecemos por tu hija Elena y por todas las víctimas del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, para que, purificados por este remedio celestial, vivan para siempre gozando de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por eso los coros de los ángeles adoran tu grandeza y te aclaman eternamente. Permítenos asociarnos a sus voces y cantar tus alabanzas cantando. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento, el misterio de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda ahora a tus hijos, a tus hijas, a Elena, a Rosa, a Flor, a Carmen Hilda, a Gretchen y Samir, Berta Luis, Luis Alfredo, Frank, Víctor y las víctimas de las Torres Gemelas, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, recemos con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz.
Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Amén. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Padre Santo, renovados con estos sagrados misterios, te suplicamos que tus hijos, purificados de todas sus culpas, merezcan la gracia de la resurrección eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Haga de Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Súplica de protección contra fenómenos naturales. Padre Santo, Padre bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra. Acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo aceptes nuestra súplica y nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países.
tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado, Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza, hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Divina Providencia. Ruega por nosotros. Hermanos, no podemos ir en la paz del Señor.